Hola, ¿cómo están? Muy bien, damos comienzo a otra clase de programación para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional, en esta oportunidad con lo que tiene que ver con las listas en Python. Las listas son esas estructuras de datos tan importantes, fundamentales que tiene este lenguaje, de una curva de aprendizaje tan suave, tan importante para los alumnos que recién comienzan, que es una herramienta muy similar a lo que todos los otros lenguajes manejan en forma parecida con los arrays, o los arreglos. Solo que las listas les han agregado una particularidad especial, con algunas funcionalidades únicas para que tengan precisión dentro del lenguaje Python. Ya vamos a realizarlos en detalle. Realmente es muy interesante porque genera una gran posibilidad al momento de el desarrollo, ¿no? O sea que realmente es muy interesante. ¿Cómo hacemos para crear listas en Python? Bueno, como se puede ver en la sintaxis, arranca siendo muy simple, muy sencilla, muy limpia, muy clara, ¿no? Que también eso ayuda. Con corchetes, o sea, mencionamos del lado izquierdo de la asignación por el signo igual, el nombre que va a tener la lista, y del lado derecho, entre corchetes, los elementos separados por coma. Pueden ser de tipo string, como se puede ver ahí, nombres igual a Ana, Luis, Pedro. También pueden ser, obviamente, de tipo números o booleanos, ¿no? Y por supuesto, la gran novedad que tiene para Python es que pueden ser de tipo mixtas, es decir, podemos tener elementos de distinto tipo, lo cual, sin duda, le agrega un poder de fuerza tremendo al momento de utilizarlos en la programación. Y por supuesto, podemos inicializar de manera inicial, ¿no es cierto?, una variable, un arreglo, en este caso una lista, de forma vacía, con la sintaxis, el nombre igualado a los dos corchetes sin nada dentro, ya directamente para que esté vacío el contenido. Referente a los tipos de datos, como ya le adelanté hace unos segundos, en Python las listas van a aceptar distintos tipos. Es decir, podemos tener listas de números específicos, obviamente sin ningún tipo de limitaciones. Pueden ser solo enteros, pueden ser flotantes o decimals, o también mezclados, o sea, mixtos sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, Podemos tener textos y, por supuesto, booleanos, o a su vez un mix de ambos, o de los tres, si quisiéramos, no habría ningún inconveniente en ese sentido. Tiene, por esto digo, Python un gran manejo en este apartado de las listas porque, como ya he insistido, da un poder importante al momento de la manipulación de datos cuando se está programando o se está manejando el flujo de la información dentro de un programa, ¿no? Y algo también poderosísimo es que se agregan lo que se denominan las listas anidadas. Es decir, puedo tener una lista y dentro de esa lista puedo tener varias listas como elementos. Es decir, el elemento cero de la lista puede ser una lista. El elemento uno puede o no ser una lista, puede ser un elemento o puede ser una lista también. O sea que realmente eso, imaginen, el poder, ¿no?, que va agregando a la capacidad de programación cuando se están manejando datos, incluso cuando se están manejando datos complejos. ¿Cómo accedemos a los elementos? Bueno, de forma muy similar a lo que lo hacemos en todos los lenguajes, en los arrays o en los arreglos, ¿no? A través de sus posiciones, como sabemos, los arreglos comienzan desde el cero y van incrementando. Entonces, si quiero, en este caso de la lista nombres, que contiene tres elementos, Ana, Luis y Pedro, quiero acceder al elemento cero, directamente me va a imprimir Ana, es decir, Ana se encuentra en la posición cero, Luis en el uno y Pedro en el 2 en este caso del ejemplo particular que estamos analizando. Eso no hay cambio, es exactamente lo mismo, se maneja idéntico en el resto de los lenguajes y por supuesto también lo que sería un array o un arreglo, un vector, ¿no? Como lo conocemos, es que por supuesto la diferencia enorme que tiene es que los arreglos aceptan elementos de un mismo tipo. Aquí no, acá ya tenemos una ventaja importante que es que podemos mezclar los tipos de datos. ¿Qué pasa con los índices negativos? Bueno, esto también es otra alternativa interesante que ofrece Python, es que podemos ubicar índices negativos comenzando a contar del lado derecho del array, o de la lista en este caso, ¿no? Si el menos uno, en este caso sería Pedro. Fíjense la importancia aquí de tener claro cómo se maneja esta parte de los índices, porque si comenzamos del lado izquierdo, sabemos que siempre comienzan desde el cero las posiciones. Cero, uno, adelante, perdón.
Ahora, si queremos trabajar con índices negativos, que es para irnos al final del array, bueno, el final del array va a comenzar por el -1, no por el 0, sino por el -1. Un detalle, ¿no? Un detalle que son cuestiones técnicas que obviamente hay que manejarlas precisamente para evitar cometer errores y que la herramienta aproveche su total funcionalidad, o sea, que no sea realmente un problema al momento de aplicarla. Es necesario conocer estos detalles. Las listas anidadas, fíjense qué interesante, también, como les decía hace un momentito, puedo tener asignado a una lista varias listas dentro de esa lista, ¿no? Aquí en este caso tengo dos listas de números enteros. La lista que se encuentra en la posición 0, que está conformada por tres elementos, 1, 2 y 3, y después en la posición 1 de la lista anidada tengo otra lista con sus tres elementos 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero acceder al elemento 1 de la lista en la posición 0, es decir, a esta lista, y quiero acceder a este 1? Perdón, quiero acceder a este 2, que es la posición 1. Ahí debo llamarlo print lista anidada, posición 0, ¿verdad? Porque es esta la primera lista que quiero tomar, y el índice dentro de esa lista, que es el 1. En este caso es el valor 2. Por eso que la salida que voy a tener aquí de esta instrucción es que me va a imprimir el número 2. Porque estoy ubicando primero las listas por sus posiciones y después dentro de esa lista también ya voy a las posiciones de sus elementos. ¿Qué pasa con el range? Fíjense que ya lo habíamos visto el range cuando vimos la clase de ciclos y bucles. Bueno, aquí también podemos usar range combinando la herramienta, la funcionalidad, con las listas en Python. Entonces puedo hacer directamente, por ejemplo, una secuencia básica donde digo qué número va a ser igual a una lista range 5. Entonces, en este caso, me va a asignar directamente a números todos estos valores, desde el 0 al 4. ¿Por qué? Porque sabemos que range lo que hace cuando le paso un único parámetro, recordemos que range admite hasta 3 parámetros, ¿no? Admite un único parámetro, el cual va a comenzar siempre el rango desde 0 hasta ese umbral, no incluido, es decir, por eso llega hasta 4. O de lo contrario, si tengo un range ya utilizando dos parámetros, es decir, con un inicio y un fin, bueno, lo que va a ser diferente es que no va a comenzar desde el 0, sino que va a comenzar desde el valor inicial y va a ir hasta ese umbral o hasta esa pared sería, ¿no? Porque es como que no puede pasar, por eso nunca incluye el último valor. Entonces llega, en este caso, hasta el 9. Y en el caso de que usemos range con sus tres parámetros, el cual el último es el paso, es decir, el salto que va a ir pegando cada ciclo, ¿no?, que tiene el range, ahí directamente podemos darle una opción de funcionalidad mucho más potente. ¿Por qué? Porque en este caso le estoy diciendo que vaya desde el 2 al 10 en saltos de A2. Entonces, en este caso me imprime los números pares. Porque si hubiera puesto uno aquí, no me imprimiría los impares. Pero bueno, aquí lo importante es el salto que le quiero dar. Es decir, cuánto es lo que voy a incrementarle en cada análisis que haga la sentencia de un range, en este caso que sabemos que el range lo que hace es dar vueltas hasta que cumpla lo que le marca el primer elemento, que es el ciclo. Donde inicia y donde termina y su salto en cada una de las opciones. Otra herramienta fundamental que poseen las listas dentro de Python, obviamente, más allá de que estas funcionalidades se encuentran en otras bibliotecas y otros lenguajes de programación bajo otros nombres y, por supuesto, en otras modalidades también en cuanto a la sintaxis, pero son estructuras bastante similares, salvo que, bueno, se van maquillando, se van acomodando en función de cada uno de los lenguajes, como lo quiera presentar, ¿verdad? En el caso de Python, el cual insistimos, tiene una curva de aprendizaje bastante más suave que el resto y, por supuesto, favorece muchísimo lo que es la escritura de código y también, por supuesto, el mantenimiento y la lectura posterior por ser tan sencillo en cuanto a su expresión final. Fíjense que en este caso, lo que se denomina slicing de las listas, lo que podemos hacer es generar búsquedas o porciones de una lista usando la funcionalidad esta que estoy mencionando. ¿Cómo es la sintaxis del slicing? Bueno, si tenemos un caso de una lista denominada letras que contiene todas estas letras, de la A a la E, si quiero yo imprimir solamente
BCD en este caso, voy a usar un inicio y un fin separados por dos puntos. Eso es lo que es la sintaxis que me va a generar lo que se denomina slicing, que es esa funcionalidad que traen las listas ya incorporadas en Python, ¿no? Es una funcionalidad interna que el lenguaje mismo agrega para favorecer el trabajo de los programadores. En este caso lo que me va a imprimir es BCD. ¿Por qué? Porque lo que me hace es buscar el primer elemento, es decir, el elemento de posición 1, pues sabemos que este es el 0, ¿no? Entonces B es el 1, y de ahí me va a ubicar hasta el número 4. ¿Cuál es el 4? El 4 es, si el A es el 0, el B es el 1, el C es el 2, el D es el 3 y el E es el 4. Ahora, si yo le digo que me imprima el 1 al 4, ¿por qué no me imprime el E? Bueno, porque lo que ya hemos dicho, el umbral final o la pared hacia donde se dirige el rango, en este caso, o sí, porque funciona muy parecido al rango, o en este caso el slicing, mantiene el mismo criterio, Python. No incluye el umbral, no incluye el último valor nunca, ¿no? Entonces, ya con eso ya lo grabamos y sabemos que lo tenemos que usar de esa forma siempre, ¿no? Entonces, yo sé que aquí, si yo le digo que va del 1 al 4, me va a trabajar únicamente con la posición, cuando encuentra la primera posición, y del último, este siempre me va a traer -1. Por eso que en este caso va hasta el E, el rango que es el 4, pero como es -1, me va a imprimir solamente hasta el D. Y es específicamente la salida que da esta operación que estamos analizando. Si quiero hacer que me imprima desde un inicio hasta el final, directamente coloco dos puntos y nada a la derecha. Entonces de esa forma va a ir hasta el final. Es hasta el infinito, ¿verdad? Hasta el infinito del el array. En este caso, por eso, la lista esta que tiene CDE, como la posición 2 es el C, A es 0, 1 es el B, y el 2 es el C. Bueno, desde ahí para adelante, con dos puntos, directamente ya me imprime la totalidad de lo que tiene la lista dentro. Si quiero imprimir desde el inicio y hasta un umbral, lo mismo acá. No nos olvidemos nunca que el umbral siempre va a ser -1. Entonces, si yo le pongo nada, dos puntos, hasta el 3, sabemos que el 3 en este caso es el D, ¿no? 0, 1, 2, 3 es el D, pero no lo va a imprimir, porque sabemos que nunca lo imprime, porque así está establecido dentro del lenguaje Python. Bueno, conclusión, me va a imprimir A, B y C solamente. ¿Cómo funciona con índices negativos? Bueno, aquí recordemos que los índices negativos se cuentan del lado derecho de la lista, o del arreglo, o del array, es el listado de elementos, y se comienza con el -1 como primer elemento. Entonces, si yo digo -3, tengo que contar -1, -2, -3. El -3 es el C, correcto. Entonces me lo imprime aquí. Y le digo que vaya hasta el -1. Entonces, ¿hasta dónde va a ir? Va a ir desde -3 hasta el -1. -2, -1 es este. Pero ¿qué pasa? No me lo va a imprimir. ¿Por qué? Porque el umbral siempre es uno anterior. Es decir, que el umbral nunca me lo va a... Nunca está incluido dentro de lo que va a entregar como resultado. Todos los índices negativos un poquito más complejos, pero funciona exactamente igual, solo teniendo en cuenta que la diferencia es comenzar a contar del lado derecho y que en vez de comenzar a contar desde el 0, comenzamos desde el -1. Vamos hacia la izquierda, incrementando de a 1 cada vez, ¿verdad? Y después siempre considerar que el último, o el umbral, o el final, o el límite final que se le está dando al recorrido de lo que quiero extractar con el slicing, extraer sería de la lista, nunca va a estar incluido. Ese dato nunca va a estar incluido porque es el tope o es la pared final. Imaginen una pared, si ustedes dicen hasta la pared, no quiere decir la pared incluida porque no la pueden traspasar, ¿no? Entonces eso es una analogía que funciona bastante bien a nivel conceptual como para poder entender este tipo de situaciones de cómo es que está armado la lógica interna, ¿verdad? De la estructura de los lenguajes de programación, en este caso de Python, para las listas y su funcionamiento. Después tenemos varios métodos. Aquí analizamos dos que son realmente muy poderosos, muy interesantes, como en el caso de lo que es el split de las listas, que vamos a ver qué pueden hacer, ¿no? Y después lo que es modificar, tanto ya sea para agregarle elementos o para quitarle. Son dos como herramientas de importancia porque ayudan a manipular el contenido de una lista, ¿no? Que sin duda nos va a servir cuando queramos programar. Se imaginen que tenemos un carrito de compra y, bueno, eso va a ir armándose una lista con los elementos
del carrito de compras. El producto, el precio, la cantidad, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si el usuario en algún momento tiene tres productos y decide eliminar uno y agregar otro, o tiene tres y decide agregar dos más? Bueno, en ese caso usamos este tipo de herramientas que son el agregado y la eliminación de elementos de una lista. O también el split, que puede servir también de mucho. ¿Por qué? Porque puedo tener casos específicos de texto. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Texto tengo Hola Mundo Python y yo puedo con el método de la clase string, en este caso de lo que es o de la función, ¿no? Que tiene split para los textos, para las string mismas de Python. El split es una funcionalidad, un método que hace algo, es decir, genera una funcionalidad interna del lenguaje para ayudar a los programadores a hacer algo tan maravilloso como lo que vemos acá. Es decir, tengo una lista de texto, tengo una cadena de texto, una oración, por ejemplo, de texto, y lo quiero separar en una lista y que cada palabrita sea un elemento. ¿Por qué quisiera hacer eso? Bueno, ahí está. La importancia de que tienen este tipo de herramientas es que cuando uno quiere trabajar, por ejemplo, con búsquedas, o quiere analizar si determinados elementos que el usuario está escribiendo para buscar algo dentro de un sitio web o de una aplicación móvil o lo que sea, esa búsqueda debe realizarse dentro de los elementos que están en la base de datos. La base de datos tiene una inmensidad de valores y de datos guardados, pero si yo logro separar lo que el usuario ha escrito y lo separo por palabras, a su vez puedo darle peso de importancia a distintas palabras y voy quitando los artículos, voy haciendo algún tipo de ingeniería a los efectos de entender un poco más conceptualmente y más sencillamente lo que el usuario está escribiendo, puedo buscar las palabras más salientes dentro de un cúmulo de base de datos, lo cual obviamente con una consulta muy sencilla, los motores de base de datos pueden devolver rápidamente un conjunto de elementos que coincidan con esa búsqueda. Que hubiera sido muy distinto que si yo lo hubiera puesto directamente Hola Mundo Python, seguramente hubiera sido muy complejo a la búsqueda o quizá no me haya traído nada, ningún resultado. En cambio, le pongo Hola Mundo Python y seguramente podría ya, de acuerdo al algoritmo que tenga al lado del análisis, podría haber eliminado Hola, podría haber dejado Mundo y Python y trabajar con esas dos, y seguramente hubiera traído mucho sobre Python y ya menos sobre Mundo porque puede haber poco, dependiendo del tema, de la temática, ¿no? Del sitio. Pero es un ejemplo, lo cual trato de graficar cuál es el porqué, es decir, para qué me serviría separar un texto en una lista. Bueno, ahí está. Realmente sirve y mucho cuando se quiere trabajar de forma rápida, segura, precisa, por supuesto, para devolver rápido los datos al usuario, para que el usuario tenga una experiencia agradable en el uso del sistema que hemos creado, de la aplicación que hemos desarrollado. El programador reformado aquí en la Tecnicatura sale con un equilibrio de contenidos realmente importantísimo. ¿Por qué? Porque está preparado para estar a la altura de lo que se le presenta en el mercado laboral, que eso es importantísimo, porque aquí se ven varios temas, se ven varias materias y todas están tratando de componer ese grupo de conocimiento necesario para que el profesional tenga la habilidad de poder manejar y entender cualquier tipo de situación que se presente en el mundo de la industria informática de aquí y a futuro. Bueno, eso es una de las ventajas, ¿no?, de formarse universitariamente, por tener la completitud de contenidos que realmente se brindan en una universidad. Distinto por ahí cuando uno por ahí empieza a tomar cursos de aquí y de allá, como que se le van quedando algunos caminos, ¿no?, sin recorrer, obviamente involuntariamente, pero por una cuestión de a veces de que no se ha decidido correctamente el camino, o está por ahí buceando o indagando a veces realmente qué le interesa más. Bueno, está bien, pero en algún momento cuando uno decide que se quiere dedicar a algo, tiene que pensar en una formación universitaria, porque evidentemente ahí es donde está más que nada el equilibrio de contenido, ¿no? Es una hoja de ruta de contenidos básica, necesaria, que se debe transitar para poder realmente estar completo en esto. Es muy difícil salir a trabajar cuando se ha tenido el foco únicamente en una pequeña área de la industria, cuando en realidad le quedan huecos gigantescos en todo lo que es la lógica matemática, todo lo que es el sistema operativo, por ejemplo, que es realmente importantísimo. Bueno, todo lo que tiene que ver con el manejo de relaciones, el manejo de habilidades blandas para articular el conocimiento y, por supuesto, la lógica matemática para entender qué es lo que quiere el cliente o qué es lo que quiere mi project manager, para poder yo analizar cuál es la problemática de la situación que quiero corregir en ese momento. Bueno, Python, entre otros lenguajes, tiene desarrollada un montón de librerías que, por supuesto, nos ayudan mucho cuando ya teniendo todo ese conocimiento, lo que me falta después es aplicarlo y, por supuesto, usar las herramientas adecuadas
para llevar adelante la solución que me proponen o que me están solicitando. Este es un caso, ¿no?, donde se usa Split. Realmente Split obviamente es una herramienta, es una idea o un concepto de programación que se usa en todos los lenguajes. En PHP se llama Explode, en Java se llama Split, bueno, en C# también. Sí, bueno, tiene distintas afecciones, distintos nombres, obviamente la sintaxis es totalmente distinta en todos, pero le quiero decir, el concepto es el mismo en todos los lenguajes. Por supuesto, porque tiene una potencia importantísima, ¿no? Así igual que los ciclos, así igual que las condicionales, que obviamente están en todos los lenguajes y todas tienen sus particularidades. Sigamos con las listas, que es nuestro tema de hoy. Vamos a un casito ahí del texto 2, que está igualado a lo que es manzana, banana y pera. En ese caso es un texto ya como extractado de otro lado, aparentemente ya no es una frase, no, sino que es una lista que está separada por comas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando yo le coloco al split dentro de los paréntesis lo que se denomina parámetro, o lo que se denominaría una guía de cómo utilizar lo que quiero que haga, y le coloco una coma, en este caso, bueno, lo que va a hacer es separarme de esa lista todo lo que está entre comas y comas. Es decir, va a comenzar con manzana, coma, va a separar porque ahí ya encontré una coma. Banana, otro elemento, coma, perfecto, ya le indica que tiene que hacer otro elemento. Y finalmente pera. Es decir, hace exactamente lo mismo que hace split, paréntesis vacío, pero en este caso ahora ya no busca un espacio o que una palabra haya terminado para que eso genere que sea un elemento, sino que ahora directamente cada elemento va a estar separado por coma. Es también muy poderoso porque sirve para el manejo de datos cuando se extraen grandes cúmulos de datos o cuando el usuario está ingresando información y lo quiero clasificar de alguna manera como para ir llevando un control de lo que quiero hacer. La modificación, como les había adelantado, todo lo que tiene que ver con agregar y quitar. Bueno, muy simple, tengo una lista simple, básica de números del 1, del 2, del 3 como elementos, y quiero agregarle el 4. Bueno, simplemente uso el método append, que no es otra cosa más que agregarle un punto más la palabra clave append, y entre paréntesis el valor del elemento que quiero agregar. Que obviamente, como sabemos, en muchos lenguajes debe ser del mismo tipo. En el caso de Python, para las listas puede admitir cualquier valor. Es decir, que ahí yo, en vez de colocar append 4, podría haber puesto append true, append false, append fruta, append, no sé, pirulo. O sea, no hace a la diferencia. ¿Por qué? Porque realmente puede aceptar cualquier tipo de dato, como ya hemos visto. Cuando imprimo la salida, obviamente, después de un append, va a ser eso, ¿sí? Agregarle el valor que se acaba de añadir al final de la lista. Para el remove funciona exactamente lo mismo, solo que tengo que pasarle el valor que quiero eliminar. Tiene que ser exacto, obviamente idéntico. Y le puse uva, tiene que ser uva, lo que sea, entre comillas, sin duda, pues un string. Si le puse 2, bueno, tiene que ser exactamente el 2. Y va a ubicar el primer 2 que encuentre y lo va a eliminar. Así funciona directamente, de esa forma. Así como el agregado lo hace al final, bueno, remove, encuentra el primero que coincida con lo que le estoy diciendo, le estoy ordenando que elimine, y lo quita de la lista. En este caso, me va directamente a imprimir el valor final ya con el número removido, es decir, con este caso con el elemento que se ha quitado de la lista. Ese va a ser el resultado después de aplicar un remove a una lista. Tenemos también lo que se denomina concatenación de listas, que también es una herramienta que sirve mucho porque se pueden agregar, se pueden ampliar, se pueden, imagínense, sumar las listas, es algo terrible. Incluso se pueden multiplicar. O sea, una cosa que ayuda sobremanera, porque de esa manera uno puede tener un control importante sobre todos los datos. Es decir, puede estar juntando datos de varias fuentes y, por supuesto, al ser de varias fuentes, puede estar trabajando con nombres de listas distintos. Perfecto, bueno, ¿qué puedo hacer después? Puedo unirlas a todas sin ningún tipo de problema, porque Python me lo permite usando el operador más, por ejemplo, el operador adición, el signo más. En el caso que se ve en el ejemplo ahí, tengo la lista 1 con el 1, 2 y el 3, tengo la lista 2 con el 4, el 5 y el 6 como elementos. Si yo hago una sumatoria de esas dos listas y la asigno como resultado a una lista denominada resultado, cuando le pido ese valor interno que va a tener resultado a partir de esa funcionalidad de adición, ¿sí?,
o de concatenación, lo que voy a tener como resultado va a ser la sumatoria en una única lista de todos los elementos de la lista sumada. O sea que realmente muy fuerte, muy interesante. No es que se anidan ni nada por el estilo, no. No se anidan, sino que se suman a la misma lista. El operador de multiplicación, bueno, lo mismo. Tengo una lista con un único elemento y lo quiero multiplicar por 4. Bueno, me obtengo eso directamente, 4 veces el valor. Me sirve también por si quiero por ahí repetir elementos o necesito crear una lista con un valor exacto tantas veces. Bueno, es tan simple como eso, es una manera sencilla de generar una lista de forma rápida o de generar una lista con todos valores ceros y después esos valores se van a ir modificando. Por ejemplo, bueno, puede ser también que sea necesario, puedo necesitar inicializar datos. Bueno, estas herramientas me sirven para poder darle más velocidad a la acción de la multiplicación de datos que por ahí necesito hacer en alguna parte del programa. ¿Qué pasa con la palabra clave in en Python? Ya la habíamos visto cuando vimos bucle también con el for in, recuerdo, ¿no? Que usábamos para hacer el recorrido. Dentro de lo que es ciclos, yo le había dicho que el in se usa como una similitud muy grande que tiene con el resto de los lenguajes de programación, que es el for each. O sea, en el for each la traducción sería para cada, ¿verdad? O sea, para cada vuelta o para cada elemento. Se usa for each. Bueno, acá en Python lo redujeron a for in. Entonces, de esa manera quiere decir que para cada elemento, si se encuentra este elemento que estamos planificando en ese momento, bueno, que haga determinada acción. Bueno, eso es un poco la traducción ansiosa, ¿no?, de toda esta estructura que estamos mirando, como para tampoco llenarnos de tanta información, sino más bien ir conceptualizando, ir entendiendo por partes. Entonces como que el rompecabezas se nos va armando, se nos va poniendo un poco más claro y vamos quitando que nos, un poco da esa parte oscura, que no sea tan difuso, ¿no? Lo que inicialmente miramos al inicio, que estaba todo bastante nublado, y ahora como que despacito se van aclarando, se van poniendo un poco más en relieve los temas y se va entendiendo mejor cada una de las cosas. El operador de pertenencia, que en este caso se usa la palabra in, podemos usarlo de las dos maneras, ¿no? Como operador de pertenencia o bien como parte de una estructura de control, y eso ya lo habíamos visto dentro de lo que era los bucles. Como pertenencia, bueno, la sentencia, fíjense que es muy simple, porque dice si a in Python, es decir, si el elemento, en este caso es un literal, un string, pero podría ser un número, ¿no? Si el elemento está dentro, in, es un poco lo que significa, ¿no? Y a su vez le doy la otra cadena donde quiero encontrarlo, o bien le doy la otra lista donde quiero que busque, bueno, me va a hacer el trabajito solito, ¿no? Es decir, ya Python tiene detrás la librería que hace eso, tiene la funcionalidad ya internamente detalladita para que nos dé esa solución en forma mágica, ¿no? Entonces, si A en Python me va a decir la letra A está en Python. Bueno, ¿por qué? Porque yo puedo estar buscando. Si vuelvo al tema de la búsqueda, el usuario me está ingresando datos y yo descargo todo lo que tengo de unos registros, ya sea un archivo o una base de datos, y lo descargo y lo asigno a una lista. Después puedo usar esto, puedo usar directamente si tal elemento está dentro de esa lista o está dentro de esta string, que podría ser también una string que podría estar armando, ¿no? Sirve mucho, ¿por qué? Porque puedo hacer búsqueda específica de un dato cuando estoy haciendo un rastreo de algo, ¿no? Ahí hay un pequeño ejemplo, tengo la lista números con sus datos o elementos del 1 al 5 y le digo si 3 in números, o sea, if 3 in números quiere decir que me va a buscar el número 3 dentro de esa lista. Lo que devuelve esto, es decir, lo que me entrega como resultado la funcionalidad es un true o un false. O sea, solamente verdadero o falso. Entonces, ahí lo que me está haciendo es que por verdadero me va a imprimir directamente lo que yo le coloque como código, ¿no? En este caso yo le estoy diciendo que el 3 está en la lista porque, bueno, es un poco lo que quiero identificar. Si pasamos a la derecha, lo que es la parte de estructuras de control, es decir, cómo se usaría la palabra reservada in dentro de lo que es una estructura de control, estamos trabajando con lo que es muy parecido a lo que hacíamos con el for en los ciclos, ¿no? Pero ahora ya directamente, en vez de utilizar el nombre de la lista, podemos incluso trabajar con la lista detallada. Es decir, aquí donde dice for fruta in, aquí podemos poner frutas, ¿no? Que es el ejemplo que usamos en los bucles. ¿Por qué? Porque frutas era igual a esto, ¿no? A la lista. Bueno, también se admite en Python que podamos utilizar directamente
el for con una variable de control, con la palabra reservada in, y a su vez pasarle la lista. Insisto, también puede ser la lista misma que ya la tengo cargada, es exactamente sin ningún tipo de problema. ¿Y qué me va a imprimir en cada, si encuentra si esto sale verdadero? Es decir, si se encuentra la fruta que estoy imprimiendo, directamente lo va a hacer un detalle de cada una, porque va a asignar en cada una de las vueltas del for, en esta variable de control, los elementos de la lista. Entonces me va a imprimir manzana, banana y tal. Lo mismo pasa con InRange. For i InRange, en este caso lo que me hace es que el for, usando la variable control i, con la palabra reservada in, como range tiene el valor del 0 al 4 acá, según lo que hemos estudiado, es decir, range, cuando le pasamos un solo parámetro, en este caso 5, va a trabajar desde el 0 porque no tiene valor inicial, sino que tiene un único valor. ¿Hasta dónde? Hasta este umbral -1, porque sabemos que los umbrales siempre son -1, o sea, nunca me llega hasta el final, nunca incluye el número del umbral. O sea que lo que me va a imprimir esto es directamente imprime el número del 0 al 4. Este ejemplo ya lo habíamos visto para el bucle, pero se aplica también para lo que puede usarse con lo que es las listas. Como vimos también listas, podemos trabajar con range para hacer listas mucho más rápido. Ya vimos unas filminas más atrás cuando estuvimos iniciando esta microclase sobre lo que es la lista dentro de Python. ¿Qué podemos decir a nivel de resumen de esta poderosísima herramienta, ¿no? Que es la lista? Bueno, son muy versátiles. ¿Por qué? Porque, como le hemos dicho hasta el cansancio, almacenan lo que sea, es decir, cualquier tipo de datos se puede mezclar incluso, eso es tremendo, realmente muy poderoso. Después cada programador decidirá si quiere mezclar los datos, si lo quiere hacer por separado, si realmente le sirve o no le sirve, bueno, pero lo importante es que la herramienta lo permite, que eso ya es mucho, ¿no? Eso realmente es interesantísimo. Son mutables, es decir, son totalmente, tienen la posibilidad de variar, de cambiar, de ser mutables todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su contenido puede agregar, eso quiere decir que son pasibles de ampliarse y comprimirse, de extenderse y comprimirse. En cuanto al listado de valores internos que contiene esta variable subindicada o estas listas, ¿no? No son otra cosa que variables que tienen índices con valores dentro, de lo cual cada una de las posiciones representada por un índice tiene un valor. Bueno, esa es un poco la definición del que es un array, la temática conceptual. ¿Qué pasa? Los arrays van con un solo tipo de datos y en la mayoría de los lenguajes lo ideal y lo recomendable y las buenas prácticas es no cambiar el tamaño. Es decir, yo tengo un array de 10 lugares, listo, va a ser de 10 lugares para siempre. Si no tengo que hacer un cambio o una reasignación del rango y demás. Bueno, en algunos lenguajes lo permite, en otros no lo recomienda, más allá que se puede. Bueno, en fin, es un tema complejo el tema de arrays, cuando por ahí uno quiere saber que va a tener modificaciones. Si yo voy a usar un array para los meses del año, no hay ni un problema. O sea, lo ideal es usar un array común y sencillito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que va del 0 al 11, o sea, los 12 meses o los días de la semana, bueno, cosas así, ¿no? Creo que eso es un elemento fundamental a tener en cuenta como programador, ¿no? Usar la herramienta para lo que está mejor diseñada, ¿sí? Cosa de no tratar de aflojar un tornillo con un martillo, ni tampoco, por supuesto, clavar un clavo con una llave francesa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente estoy usando malas herramientas. Bueno, acá es bastante parecido la analogía, tenemos que ir buscando cuáles son las mejores opciones. En el caso de Python, como que se ha resumido un montón de bondades dentro de una herramienta, que es el caso de esto de las listas. Como digo, la versatilidad de almacenar cualquier tipo de datos, la mutabilidad que puedo ampliar y achicar a piacere sin ningún tipo de problema los elementos, la funcionalidad, ¿eh? Siempre tiene muchas posibilidades de hacer operaciones dentro de lo que es la lista. Como vimos, ya podemos agregarle, podemos sumar las listas, podemos multiplicarlas. Bueno, la verdad, muy poderoso. Y bueno, y la sintaxis. Sin duda, ya cuando la persona por ahí ha pasado por algunos lenguajes o varios lenguajes o ha visto mucha sintaxis complicada, bueno, llega a esto y como que es como un bálsamo, ¿no? Es un poco
más limpio todo, más tranquilo, más sereno, así que también ayuda muchísimo lo de mantener el código ordenadito, limpito y, por supuesto, bien legible y que sea claro principalmente. Vamos a hacer algunos ejercicios donde podemos trabajar con esto. Vamos a trabajar con append y remove, o sea, ir manipulando, creando y manipulando listas. Vamos a trabajar con slicing, con algunos temitas que ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Vamos a convertir con split directamente, vamos a tomar texto y lo vamos a convertir a listas. Y vamos a usar range también, como ya sí venimos usado, pero lo vamos a usar nuevamente ahora aplicado directamente a lo que es la lista de Python. Vamos a ir al Visual Code. Vamos a mirar aquí algunos ejemplitos. Aquí tenemos lo que es la parte de, que decíamos de crear y manipular. Fíjense que tenemos una lista llamada frutas favoritas con 5 frutas acá: manzana, plátano, fresa, mango y piña. Hago una impresión primero de la lista original, como para tenerlo claro, ¿verdad? Después le añado uno más. Añado una naranja aquí al final para que sean 6. ¿Cómo voy a usar? Directamente el método append para que le agregue el valor naranja, que por supuesto, como estoy trabajando en este caso con todas string, sigo el criterio y lo agrego directamente. Podría agregarle otro tipo de dato, como ya sabemos, sin ningún tipo de problema. Después hago una impresión después del append, con naranja incluida. Debería incluirme la naranja, ¿no? Después hago una eliminación, seguidamente, como para probar cómo funciona el remove. Acabamos de ver la teoría. Dijimos que remove es simplemente colocar, separado por un punto, directamente la orden remove, el método. Y por supuesto también dentro de el parámetro de los paréntesis va el parámetro específico del valor que quiero remover, porque es exactamente eso lo que me va a buscar, ¿no? En este caso, plátano. Lo va a buscar y lo va a eliminar. Hago una impresión después del aplicar remove, sin plátano, y voy a verificar que me lo haya quitado. Y después imprimo finalmente el resultado final. Vamos a probarlo. Bien, acá tenemos. Lista original: manzana, plátano, fresa, mango y piña. Después de append con naranja, manzana, plátano, fresa, mango y piña, más naranja. Perfecto. Después remuevo plátano, manzana, plátano lo he quitado, fresa, mango, piña y naranja. Perfecto. Y la lista final es la repetición de la última. Perfecto. Bueno, como vemos, funciona a las mil maravillas estos métodos, en este caso de creación y manipulación. Estamos agregando o quitando datos, ¿no? Ahí ya se demuestra lo que es el poder de esto, de poder generar el array básico, que es lo que tiene de fondo esto, llamado listas, en Python. Bueno, en este caso sí puede crecer o decrecer sin ningún tipo de problema a medida que el programa lo necesita. Esto es muy poderoso, realmente muy interesante, porque a su vez va optimizando también el uso de la memoria, ¿no? Porque de esa forma sabe exactamente cuánto memoria está utilizando en ese momento. Slicing, dijimos que íbamos a ver también. Tenemos unos ejemplos. Pensemos en una lista original de estos numeritos, del 10 al 90, ¿no? Vamos a ahora hacerle que muestre los primeros 3, o sea que le decimos que vaya desde el inicio, o sea que no ponemos nada del lado de los 2 puntos, si acá no ponemos nada. 2 puntos el umbral. Y recordemos que el umbral nunca va a estar incluido, o sea, siempre va a ser un elemento antes. O sea que estoy diciendo que vaya desde el inicio hasta el puesto 3 o la posición 3, o sea que va a tener que ir del 0 al 1, al 2 y al 3. Hasta acá va, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el 40 no lo va a incluir. ¿Por qué? Porque es el umbral. Y sí me va a incluir estos 3. Entonces, evidentemente la salida debería ser 10, 20 o 30. Esta sintaxis está muy buena porque uno sabe que va entre corchetes, va el inicio y el fin separado por 2 puntos. Si no pongo nada del lado izquierdo es porque el inicio es el primer elemento, o el 0. Y por supuesto, si quiero ir desde el inicio hasta el final, no coloco nada del lado derecho, como ya vimos en el ejemplo de la teoría recién, ¿verdad? Último elemento de los números, en este caso pedimos los 2 últimos. Sabíamos que
cuando queremos aplicar índices negativos, ¿qué es lo que hace Python? Lo llama -1 al último. Así como llama 0 al primero, lo hacen todos los lenguajes. En este caso, Python ha decidido usar como -1 el último elemento de la lista. Entonces, en este caso, si quiero imprimir tanto el -1 y el -2, me va a tomar estos dos, ¿no? 80 y 90. Aquí lo que me hace es, aplicando 2 veces 2 puntos, lo que me hace es buscar todas las posiciones que se encuentran de 2 en 2 dentro de lo que son las posiciones, ¿no? 0, 2, que es el 30, el 4 el 50, el 6 el 70 y el 8 el 90. Eso es lo que me está haciendo. La posición de los índices 0, 2, 4, 6 y 8 se establece de esta manera, porque quiere decir que me va a iniciar desde el inicio y va a ir saltando de a 2. Es como un range, ¿no? Con un paso 2. Es exactamente lo que está haciendo esta sintaxis reducida que le estoy aclarando acá dentro de los corchetes. Bien, me da todos los resultados exactamente como fueron previstos, ¿verdad? Perfectamente. Y ahora vamos a ir a operaciones con listas. Acá vamos a usar Split. Fíjense, tengo un lenguaje, una lista de lenguajes, en este caso de programación, ¿no? Python, Java, C++, JavaScript, PHP. Y yo quiero hacer una lista de eso. ¿Para qué? Para tenerlo un poco más ordenado, ¿no? Entonces directamente trabajo con Split y le digo que me use el separador coma para que todo lo que esté separado por coma se convierta en un elemento de esta nueva lista que estoy trabajando. Me va a imprimir la lista de esta manera, que es la lista nueva que acaba de crearse. Yo le puedo agregar otro lenguaje. ¿Cómo lo agrego? Con append. Directamente me va a agregar Ruby aquí al final, ¿no? Esto debería ser el resultado después del agregado de append. Y ahora usando range podemos trabajar con eh, los 3 parámetros de range, donde le coloco el inicio, no del 0, sino ya desde el 1, por eso le coloco el parámetro. El 21 es el umbral, pero sabemos que siempre es 21, posición 21 menos 1, ¿no? Y el paso, en este caso es 2. Esto lo que me va a hacer imprimir los impares, porque comencé en 1, ya que hubiera comenzado en 0, y el salto es de a 2, me va a imprimir los números pares. Bueno, eso obviamente lo va a usar un programador a medida que utilice la ventaja de la funcionalidad a su favor, ¿no? En este caso, como quiero imprimir los pares, trabajaría acá con el 0, ¿no? Pero no, si quisiera los impares, hago inteligentemente un inicio desde el 1. ¿Por qué? Porque sumándole 2 siempre voy a caer a un número impar. Evidentemente, 1, 3, 5, 7, 9, ¿no? Hasta el 19, que termina siendo el último impar. ¿Por qué? Porque 21 no me lo va a incluir, porque es el umbral. 20 no es impar, entonces no me lo incluye tampoco en el listado, porque el paso es de a 2. Bueno, eso es usar inteligentemente una herramienta en favor del diseño que quiero terminar realizando a nivel de programación. Fíjense acá hay otro caso, que bueno, estoy creando una lista vacía. Recuerden que también dijimos al inicio que podemos inicializar una lista vacía. ¿Para qué? Para después llenarla con valores con el método append, para lo cual voy a hacer un for, número, va a ser la variable de control, donde va a buscar en números impares, ¿no? En este caso no tiene, pero sí me dice que lo que haga es que si el número mod 3, es decir, si el resto de la división por 3 es 0, quiere decir que es un número divisible por 3, entonces ahí lo que hago a divisible por 3 le agrego este número que está siendo analizado en este momento, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahí directamente es trabajar que números impares divisibles por 3 es esto, exactamente. ¿Por qué? Porque lo fue trabajando cada una de las vueltitas del for. Bueno, aquí están las impresiones. Tenemos la lista esta de texto de lenguaje de programación. Me crea la lista esta.
lo imprime, perfecto. Después hace un append de Ruby, lo agrega, después de PHP como corresponde, porque lo agrega siempre al final. Esta es la lista que decíamos que teníamos que tener como resultado de hacer el movimiento inteligente, de usar range a nuestro favor con el tema del inicio en uno y el salto de 2 para ir a impares, o inicio en cero y salto de 2, o inicio en un número par, también puede ser inicio en el 4. Bueno, va a depender de dónde quiera ir, de qué rango quiera usar dentro de lo que estoy haciendo en el programa, ¿no? Y los divisibles por 3 lo mismo, ¿no? 3, 9 y 15 en este caso. Bueno, perfecto. Creo que con esto damos por terminado todo lo que tiene que ver la teoría y los ejemplos prácticos de esta nueva clase que dimos de eh, listas en Python. Bueno, aquí incluso le dejo dentro de lo que es la presentación, que lo pueden descargar, como ya les avisé por mail. Lo pueden descargar directamente también en PDF, si lo quisieran, para tener clarito todo. Y después lo pueden, obviamente, buen consejo, buena sugerencia es tipear cada uno de estos ejemplitos en el Visual Code para que vean los resultados que tienen en Python en cada una de las situaciones. Exactamente lo mismo que vimos recién en el videíto, ¿no? De todo esto que hemos hablado. Así que esto es todo por hoy. Sería más que pasar a preguntas por si alguien necesita algo. Y hasta la próxima.